Te juro que no tienes idea de cuánto sufrí los primeros 3 días que estuve probando esta camioneta. Porque para ser un vehículo sumamente equipado, cada vez que yo llegaba a una luz roja, tenía que dejar presionado el pedal de freno, lo cual me llevó a pensar de que tal vez esta camioneta no tiene sistema auto start stop. Pero como no quería vivir con ese engaño, un día ajustando el timón o volante descubrí esto. El botón para el sistema auto start stop se encuentra aquí abajo en un ángulo donde no es tan fácil de leer. Pero ¿por qué rayos es tan importante esa función? Te estarás preguntando. Bueno, porque si yo pongo drive, avanzo tantito, freno, me detengo y quito el pie del freno, la camioneta va a avanzar porque es un vehículo automático. Cientos de veces al día en tráfico pesado no es lo más cómodo del mundo. Presiono el botón escondido de brake hold y mágicamente avanzo, freno, quito el pie del freno y la camioneta no se mueve. Y esto es lo más cómodo para conducir en ciudad. Ok, modos de manejo. Modo normal, modo Econ y modo Sport. Y cuando pongo el Sport se apaga el Econ. Vamos a empezar con el modo Econ en drive regular. Me encanta que aún en modo Econ pisas el acelerador y jala. Hay un pequeño retraso. Piso 1 y ahí está el jalón. Como 1 segundo más o menos. Y si bombeo, absorbe completamente el mal hábito, no se revoluciona para nada. Este es el modo para ahorrar combustible al máximo. Además, tenemos que recordar que este motor tiene desactivación inteligente de cilindros para que cuando estás estacionado o estacionada esperando a que tus hijos salgan de la escuela y tengas el motor y el aire acondicionado encendidos, ahorres combustible al máximo. Y esa es una característica que su competencia, hasta donde yo sé, no la tiene. Incluso puede funcionar cuando vas en carretera, una vez que llevas buen impulso. El siguiente modo de manejo es el drive normal con el Econ apagado. Y aquí piso 1, ahí está. No me deja ni terminar de contar 1. Y también, si quiero, si lo bombeo, también absorbe el mal hábito y me permite continuar ahorrando combustible. Luego está mi favorito, el modo Sport. Patafondo. ¡Qué bonito es manejar un 6 cilindros con 280 caballos! Lo que más me sorprende, sin embargo, no es eso, sino la estabilidad, pues este es un vehículo de 2 toneladas. Mamamóvil y papamóvil fácilmente. La dirección es geosensible, se ajusta a la velocidad. Si le das suavecito, la dirección es suavecita. Si pones patafondo, se pone un poco más firme y puedes tomar las curvas todavía con mayor aplomo. Es increíblemente buena. Acelero con todo. ¡Qué bien está! ¡Qué bien está, mi gente! Esa es tan solo una de las 1000 millones de cosas que Honda Odyssey tiene para hacerte la vida más cómoda. Pero ¿por qué rayos querrías tener la vida más cómoda? Bueno, yo no conozco una sola persona que tenga una familia grande y que no tenga absolutamente nada de estrés. Por cierto, yo no sé qué estaba pensando Honda, pero oficialmente esta es la cajuela más profunda hacia abajo que me ha tocado probar en la vida. Me puedo hincar en posición de monje loco, todavía me queda espacio arriba de la pelona. Es increíble. Esto, al igual que no ponerle ropa blanca a tus hijos el primer día de escuela, tiene un propósito. Jalas la correa, se atora, jalas una segunda vez, sigues jalando mientras doblas la posadera y tan tan. ¿Para qué rayos se guarda? Bueno, esto es increíble. El espacio es gigantesco. No tengo otra palabra. No me he subido a ningún vehículo con una cajuela tan grandísima. No solo eso, puedo liberar el asiento de adelante para salir por la puerta corrediza automática. Y también la tercera fila de asientos no es amplia, es lo que le sigue. Mis rodillas van completamente libres, la pelona también tiene buen espacio y hay un puerto USB de carga rápida, control de volumen para audífonos, así como una mallita de privacidad. Portavasos, ventilas de climatización. Se me va a ir el día y no voy a terminar de mostrarles todo lo que Odyssey tiene. Y así como tus hijas o hijos no quieren llevar la misma mochila muchos años seguidos a la escuela, Odyssey se rediseña en todo el frente
frente con una parrilla mucho más deportiva, iluminación full LED que me encanta y acá abajo faros de niebla realmente útiles. Además tenemos estas luces activas a los costados completamente funcionales y una aerodinámica mejorada. Esta, que es la Black Edition, viene con rines negros que, si no hubiera llovido tanto, podría mostrarte en el video lo padrísimos que se verían. Me encantan los espejos negros también, y el detalle que más me fascina del rediseño exterior es la franja negra que va hasta la parte de atrás, y aunque el techo baja, sí se alarga este espacio aquí de negro para darnos una impresión de que el techo es volado. En cuanto a sus rivales, realmente hay pocos. Podemos encontrar a la famosísima Toyota Sienna y luego también a la Chrysler Pacifica, e incluso podríamos añadir a la GAC GN8, que es la minivan que parece que tiene frente como de barba de Thanos. Y párale de contar, sí hay otros vehículos 7 pasajeros en este rango de precios con un tamaño similar, como la completamente rediseñada Chevrolet Traverse, que está preciosísima, o Suburban, por ejemplo, o la mismísima Ford Explorer, pero ni Traverse, ni Suburban, ni Explorer son minivanes. Entonces técnicamente sus rivales son apenas las primeras que comenté. En cuanto a seguridad, pues bueno, es un Honda, entonces es muy segura. 10 bolsas de aire, frontales, laterales, de cortina, tienden hasta la tercera fila de asientos, e incluso bolsas de aire para rodilla, tanto para conductor como para pasajero. ABS, BD, BA, TCS, SC, la NASA, la JAXA, la SpaceX, que no son siglas, pero quiero meter a SpaceX, el ISTE, el IMSS, todas las siglas que quieras, y además cuenta con el multipremiado sistema Honda Sensing, que incluye asistencias avanzadas de manejo, como la mitigación de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, así como la alerta de abandono de carril, la asistencia de preservación de carril, y mi favorito, el control crucero adaptativo, que lo voy a encender presionando este botón, y ahora le doy set. Me marca que a 40 km/h, pero lo voy a poner para que se ponga a 2 segundos de distancia del vehículo de enfrente. Tenemos un carrito blanco ahí adelante, y aquí yo no estoy tocando acelerador, ni freno, ni nada. Odyssey está haciendo su chamba solita mediante el control crucero adaptativo y el Honda Sensing. El único problema realmente serio que vas a tener a bordo de la nueva Honda Odyssey tiene más que ver con tu experiencia a bordo en relación a otros seres humanos, porque en mi opinión este precioso interior va a generar bastante conflicto, y no me refiero a los materiales suaves al tacto en el tablero o en las molduras de las puertas, así como los descansabrazos, tampoco los insertos, tampoco me refiero a la practicidad de utilizar la climatización aquí, e incluso la calefacción o el enfriamiento para los asientos, ni el nuevo sistema de Shift by Touch. Un problema que sí estará solucionado es dónde tener a la mano la mochila de las cámaras o el bolso, porque cabe perfectamente aquí. El problema que yo veo que no está resuelto es quién va a llevar el timón o volante, ya que por muchos años estos vehículos fueron llamados mamamóviles. La ironía de las cosas es que esta mamamóvil tiene un motor de 280 caballos y más de 260 libras-pie de torque, porque la cultura machista asociaba la feminidad con debilidad. Pero cuando tú le das a mamá un motor de 280 caballos y 260 libras-pie de torque, mamá le va a pegar un arrastrón en las picas a cualquier adolescente puberto que le haya robado el deportivo a papá. Así que la idea de asociar lo femenino con debilidad es una idea del pasado. Y bueno, entre los detalles que todavía no te comento están 2 puertos USB, un tomacorriente de 110 voltios y un tomacorriente de 12 voltios. Por este lado hay comandos de voz, atajo de home, volumen, el timón o volante es grandote, y del lado izquierdo de la columna de dirección se encuentran la apertura eléctrica de las puertas traseras, apertura de cajuela, sensores de estacionamiento, freno de mano y lo que dije al principio, el famoso brake hold. 2 memorias para la posición del asiento del conductor, espejos eléctricos con abatimiento de un solo toque desde el interior, una bahía de carga acá arriba y otra bahía de carga acá abajo. Y ya por último, aquí hay un cajón
o estuche donde puedes guardar el peluche. Sí, yo sé, se me está olvidando la cámara de reversa. Ahí te va. Puedes ajustar las diferentes visualizaciones y cuanta cosa quieras. Mi favorito también es que le puedo subir o bajar la intensidad de la luminosidad de la cámara y con los sensores a los costados. Perilla real para el volumen, cosa que me fascina, e incluso descansabrazos con altura ajustable. Y lo último. Hace rato les mostré que podemos ver la cabina desde aquí, pero también podemos activar un micrófono para que los plebes inquietos nos escuchen mediante las bocinas de la camioneta o los audífonos que tengan conectados a la pantalla, aún hasta la tercera fila. Plebes, pórtense bien. En cuanto a sus versiones, es lo que más me encanta. Hay dos y te las pongo en pantalla en lo que voy diciendo esto. Y lo mejor de todo es que aunque la camioneta mejoró con nueva tecnología, más equipamiento, más confort, un infoentretenimiento renovado, la pantalla para la segunda y tercera fila de asientos y esas cosas, aunque tiene todo eso, el precio se mantiene muy parecido a la del año pasado e incluso a las del año antepasado. Así que si estás buscando comprar una de estas, ahorita es cuando conviene comprarlo, por lo menos en mi humilde opinión. Me encanta el clúster de instrumentos digital de 7 pulgadas y me encanta que el control crucero adaptativo, a pesar de que lo puse para 70 kilómetros por hora, como voy en pendientes pronunciadas de subida, siguiendo al vehículo de adelante, no se me desboca. Eso es algo que me gusta. En cuanto al consumo de combustible, a más de 3000 metros de elevación sobre el nivel del mar, en las peores condiciones para probar el consumo de un vehículo, le he logrado sacar entre 7 y 12 kilómetros por litro. Si vives en ciudades como Mérida, Hermosillo, Mazatlán, Veracruz, solo por mencionar algunas, tu consumo de combustible puede ser mejor que esto con los hábitos correctos en buenas condiciones. Ahora, los días de las minivanes con puertas pesadísimas quedaron en el pasado. Odyssey tiene puerta eléctrica, pero lo que más me encanta no es el interior modernizado, ni la pantalla de 8 pulgadas para el infoentretenimiento, ni la de 7 en el clúster de instrumentos. Tampoco diría que es mi favorito el detalle de la cámara para ver el interior de la cabina. No, señor, ni siquiera el asiento central que puedes quitar para tener 2 asientos de capitán, que además libera un enorme espacio en medio para que pongas las mochilas, la hielera en caso de salir el fin de semana, ni el control digital para la climatización de la segunda y tercera filas con ajuste independiente de temperatura. Mi característica favorita se encuentra aquí, que con este adaptador de bajo costo que va conectado a ese puerto, podemos enchufarlo a este teléfono para presionar este botón que libera esta pantalla de casi 13 pulgadas donde puedes ver tus series o películas favoritas, controlando todo desde tu teléfono. Y por si eso fuera poco, puedes ajustar el brillo con estos botones aquí. 10 de 10. Absolutamente me fascina que la posición de conducción es literal sentado como en el sillón de la sala. Y la potencia extra... ¡Qué rico jala! Y agarramos la curva cerrada. No les he dicho, hay paletas de cambio aquí detrás en el timón o volante, entonces puedo bajar a tercera, por ejemplo, o incluso segunda. Se revoluciona el motor y aquí estoy frenando con motor de bajada. El freno de motor es súper útil para cuando vas cargado. Y también, como es un motor tan poderoso, existe la posibilidad de que le pongas una canastilla de equipaje atrás o un tirón para remolque de no más de media tonelada y puedas llevar tus juguetes motorizados de Honda o todas las maletas cuando viajas de vacaciones. Bueno, en un mundo donde muchos hombres pseudo muy machotes ellos lloran porque los V6 están desapareciendo, aquí tienen la solución a sus problemas. Este es el motor V6 3.5 litros, 24 válvulas, tiempo variable de apertura de válvulas, con desactivación de cilindros, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades que Honda hermosamente equipa en Odyssey. Así que si eres de los que extraña los
los V6, Honda Odyssey es la respuesta. La única duda que puede caber en este momento es cuánto tiempo hace de 0 a 100, pero eso lo averiguamos muy fácilmente. Apagamos la climatización, ya estamos en modo Sport, me encanta ver la cámara del interior aquí. Desactivo el brake hold, 3, 2, 1, aceleración. Ahí nos vamos con Tocho. Oh, ahí está el jalón, arriba de los 40 kilómetros por hora. ¡Oh, papaya de Celaya! ¡Qué bien está! Lo más impresionante es que aunque el motor ruge, no escuchas vibraciones, ni se sacude, ni es inestable, ni es intensa, ni se siente insegura, a pesar de ser un vehículo de 2 toneladas. Y ahí es donde nos damos cuenta de que tanto en el manejo como en la suspensión y la dirección está todo el pedigrí de las carreras de Honda. La ingeniería aplicada para darte un desempeño de primerísimo nivel para toda la familia. En conclusión, si estás buscando la minivan de una de las mejores marcas del mundo, con una confiabilidad indiscutible, muchísima seguridad, infoentretenimiento renovado, mucha tecnología, gran desempeño, con buen ahorro de combustible, que te transmita las mejores sensaciones de seguridad a la hora de conducir y viajar con la familia. Todo esto con una comodidad insuperable y, por qué no decirlo, un muy buen valor de reventa a la hora de que la quieras cambiar. Y encima, que no haya subido tantísimo de precio como la competencia. Entonces, mi querida hermana, mi querido hermano, Honda Odyssey es la camioneta perfecta para tus necesidades. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal. Y de paso, checa esta excelente recomendación que te dejo en pantalla.